Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Nuevamente sean bienvenidos en esta siguiente etapa de lo que es la asignatura de clínica procesal. Bien, vamos a continuar con los temas, el cual pues les menciono que estamos hablando de todos los contextos que tienen que ver con el proceso. Y a partir de ahí los diferentes actos de investigación y actos procesales que se van a desarrollar dentro de esta asignatura, ¿sí? Bien, previo a, ya hablamos de todo un contexto, ¿sí?, procesal y procedimental que desarrollamos en las diferentes etapas, principalmente en la etapa intermedia, en la etapa de investigación inicial y complementaria. Hoy toca hablar de lo que viene siendo la etapa intermedia, ¿verdad? Y estamos haciendo precisamente pues un desglose de todos estos contextos. Bien, artículo 334 al 347, Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de la etapa intermedia, ¿verdad? Y bueno, tiene como objeto principal el ofrecimiento y la admisión de las pruebas, la depuración de los hechos que van a ser controvertidos y que serán materia de juicio oral. Asimismo, se va a establecer también el tema de debate en el juicio oral y se van a eliminar todo vicio o todo defecto que se pueda incidir en una declaratoria de nulidad de juicio oral. Bien, la etapa intermedia pues es desahogada por el juez de control, ya lo comentábamos, ¿sí? Y comentamos también a partir de cuándo cobra vigencia esta figura, ¿verdad? Y también analizamos los sujetos procesales como operador jurídico dentro de este sistema. Bien, la etapa intermedia tiene dos fases, ¿sí? O dos etapas, por llamarle así. La etapa escrita y la etapa oral. Dentro de la parte escrita o la fase escrita, inicia con el escrito de acusación, ¿sí? El Ministerio Público formula y comprende todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La parte oral, ¿sí?, pues inicia pues con la celebración de la audiencia de la etapa intermedia y culmina con el dictado del auto a juicio, a la apertura de juicio. Bien, la etapa intermedia, ¿sí?, en la parte como tal, parte escrita, nos habla pues de a partir del cierre de la investigación. No se puede acusar al imputado si no se ha formulado previamente la investigación y haya concluido. Se formula la acusación ante el juez de garantía por parte del Ministerio Público, que ya lo vimos previamente, ¿sí? Se realiza la notificación de la acusación al imputado y a las partes y se realiza la citación a la audiencia de preparación de juicio o etapa intermedia, ¿sí? Bien, oral por parte del juez de garantías. Bien, ¿qué es la acusación como tal? Para irlo entendiendo con este contexto, es el requerimiento de apertura de juicio formulado por el fiscal, ¿sí? Formal y fundando en que se precisa el objeto de juicio y califica jurídicamente y esgrime los medios de prueba pertinentes. Este concepto nos lo da Correa Celame. Bien, tenemos entre otros puntos, otro concepto, el escrito, en virtud del cual, pues el fiscal, ¿sí? El fiscal, MP, denominado fiscal, continúan con la proposición o prosecución de un delito de acción pública una vez finalizada la etapa de investigación y solo podrá referirse a las personas y hechos incluidos en la formalización de la investigación. Bien, la acusación se presentará por escrito ante el juez de control y se realiza concluida la fase de investigación complementaria. Ya lo dijimos, la realiza obviamente el Ministerio Público
para acusar la investigación debe aportar elementos para ejercer la acción penal contra el imputado. Bien, ¿qué características deberá tener la acusación? La acusación en sí es una carga procesal del Ministerio Público y que solo el fiscal puede acusar. Es formal, es escrita, es fundada en los antecedentes de la investigación. Bien, y tenemos también que el juez de garantía pues es el quien cautela que la acusación contenga los requisitos establecidos por la ley. Si el Ministerio Público no acusa, la ley autoriza al querellante, víctima, que no acuse a través del forzamiento de la acusación. Bien, la justificación del escrito de acusación. 20 apartado P, fracción tercera, ¿sí? Garantía de defensa. Me dice, a que se informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez los hechos que se le imputan. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar a que se mantenga en reserva el nombre y los datos del acusador. ¿Sí? Tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. Bien, inciso A, 3. A. Ser informado sin demora en un idioma en que comprenda y en que de forma detallada la naturaleza de la causa, la acusación formulada contra esta persona. ¿Sí? Convención Americana sobre los Derechos Humanos, lo que es conocido como el Pacto de San José, artículo 8, garantías judiciales, 2, inciso B, comunicación previa detallada al inculpado de la acusación formulada. Bien, la acusación es importante que la forma de su contenido sea clara, sea precisa, ¿sí? Y que a partir de ahí, bueno, el fundamento que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales es el artículo 335, la individualización del o los acusados y del defensor, la identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo, lugar, así como su clasificación jurídica y la relación de las modalidades del delito que concurren, la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado, la expresión de que los preceptos legales aplicables, el señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiera desahogado en la etapa de investigación, el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo. Bien, la pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo pues en su caso lo correspondiente al concurso de delitos, los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o de suspensión de la misma, la solicitud de decomiso de los bienes asegurados, la propuesta de acuerdos probatorios en su caso y la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando éste sea procedente. Bien, dentro de la acusación solo podrá formularse por los hechos o personas vinculadas a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, debe de apegarse a los hechos y personas vinculadas. Debe hacerse del conocimiento de las partes, tanto la acusación como la reclasificación, si existiera la misma. Bien, continuando entonces. Si el Ministerio Público, en su caso la víctima o ofendido, ofrecieran como medios de prueba, declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista de identificación con el nombre, apellido, domicilio, y modo en la cual se pueden localizar y deberán señalar además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. Bien, tenemos también
Presentada la acusación, el juez de control ordenará notificar a las partes al día siguiente. Se les entregará la notificación con su copia de acusación debidamente, ¿verdad? Bien, inicia el escrito de acusación, ¿sí? Comprende todos los actos previos a la celebración de la audiencia y termina con la celebración de una audiencia intermedia. Bien, iniciamos entonces. El Ministerio Público, ¿sí?, inicia el escrito de acusación. ¿Qué debe de comprender el escrito de acusación en formas o en términos generales? Todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia y termina con la celebración de la acusación o de la audiencia intermedia. La presentación del escrito de acusación ante el juez, ¿sí? El juez recibe el escrito de acusación, verifica que se cumplan con los requerimientos que nos maneja el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordena su notificación a las partes, ¿sí? Una vez notificada, se notifica la acusación y se entregan copias a cada una de las partes. El acusado y el defensor, ¿sí?, a la víctima u ofendido y por conducto de su asesor jurídico, que es el que lo va a representar. El Ministerio Público, ¿sí?, como antecedentes de los acumulados durante la investigación, ¿sí?, disposición de las partes de antecedentes en la investigación, ¿sí?, el juez señala la fecha para la audiencia intermedia, se notifica la fecha a las partes, al acusado, a su defensor, a la víctima, ¿sí?, u ofendido y por conducto, pues, de su asesor jurídico. Bien, pasamos también a lo que viene siendo el descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio. El Ministerio Público, en el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso de copias a todos los registros de la investigación, así como los actos, lugares, objetos que tienen relación con ella, inclusive aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. El Ministerio Público también debe de cumplir con esta obligación de manera continua, a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 del Código Nacional, debe de permitir el acceso del imputado o defensor a los nuevos elementos que se van o que vayan a surgir en el curso de la investigación, salvo las excepciones que pueda prever el código. Tenemos también el inculpado y su defensor, en caso de que el inculpado o su defensor consiste en entregar materialmente la copia de los registros al Ministerio Público a su costa y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. La víctima ofendido, el asesor jurídico, hacen el descubrimiento en esta misma etapa, ¿sí? Bien, tenemos el descubrimiento probatorio en la prueba pericial, ¿sí? Tratándose de la prueba pericial, se deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba, ¿sí?, a cargo de cada una de las partes, salvo que se justifique que aún no cuenta con ellos, en el caso del cual deberá descubrirlos a más tardar 3 días antes del inicio de lo que viene siendo la audiencia intermedia como tal. El inculpado y su defensor deben de descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio, en los plazos establecidos en el artículo 338 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual deberán entregar materialmente copia del registro, acceso a los medios de prueba, con costo de cargo al Ministerio Público. Tenemos dentro de la víctima u ofendido asesor jurídico, el inculpado y el defensor. Deben de descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio de los plazos establecidos en los artículos 338 y 340, ya mencionábamos, sí, y deben de entregar materialmente copia de los registros del acceso de medios de prueba con costo
de cargo al Ministerio Público, ¿sí? Bien, en el caso del acusado y su defensor, que requiera más tiempo para preparar el descubrimiento, o en su caso podrá solicitar al juez de control antes de que se celebre la audiencia intermedia. Para poder hacer un adecuado descubrimiento probatorio, tenemos que distinguir los siguientes aspectos. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, el indicio, la evidencia, los datos de prueba, los medios de prueba y la prueba como tal. Entonces es importante que hagamos este distingo que nos maneja pues el Código Nacional, dato de prueba, medio de prueba y prueba, ¿sí? Bien, en el ámbito de la criminalística, el término indicio ocupa un lugar preferencial, pues ya que evoca un signo aparente o probable de la existencia de alguna cosa. Al mismo tiempo es un sinónimo o señal de indicación, ¿verdad? De ahí el nombre de indicio, de latín indicium. Bien, por eso es que el indicio en estas circunstancias será todo material sensible y significativo. Este es otro concepto que nos maneja también, pues, otros autores dentro de la criminalística, como son el doctor Rafael Moreno González, Juventino Montiel Sosa, ¿verdad? Bien, que puede ser percibido a través de los sentidos y que tiene relación con el suceso delictivo el cual se está investigando. Una vez que se ha comprobado su relación con el hecho que se investiga, se pasará a hacer una evidencia, es decir, tiene un proceso, ¿verdad? En la etapa de investigación son datos de prueba, son indicios, todo lo que encontremos en el lugar, ¿sí? Obviamente se procesan, se llevan, tienen varios destinos, uno de ellos puede ser el laboratorio, la bodega de indicios, el propio Ministerio Público, ¿sí? Una vez que se analiza, que se investiga técnica y científicamente, este indicio que se analizó, que se investigó, ya me arroja un resultado, el cual se convierte pues en una evidencia que es un medio de prueba, ¿verdad? La evidencia es todo material sensible y significativo que se percibe con los sentidos y que tiene relación con el hecho que se investiga, ¿verdad? Bien, inclusive nos dice pues Rafael Moreno González que es toda certeza clara y manifiesta que no permite duda, ¿verdad? Bien. Tenemos lo que comenté hace un momento, artículo 261, dato de prueba, medio de prueba y prueba, ¿sí? Nos menciona del Código Nacional de Procedimientos Penales, el dato de prueba es la evidencia que se advierte idónea y pertinente para establecer el razonamiento de la existencia de un hecho delictivo, ¿sí? Y la probable participación del imputado. Bien, el medio de prueba son los medios o elementos de prueba, son toda fuente de conocimiento cierta, que nos da información y que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas por cada uno de ellos. Y se le denomina prueba, de acuerdo al 261, a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresa a un proceso en audiencia prevista en el Código Nacional y conforme las reglas que regulen pues esta audiencia, ¿verdad? Bien. A partir pues de toda esta transición que manejamos, ¿sí? Tenemos que darle este contexto, dato de prueba, porque si no lo maneja el Código Nacional, no nos habla de un indicio, no nos habla de una evidencia, sino nos habla pues de esta terminología que se interpreta de esta manera, ¿verdad? Indicio, dato de prueba en la etapa de investigación, evidencia, medio de prueba en la etapa intermedia y es presentada en la etapa de juicio y desahogada como prueba. Bien, la prueba será entonces todos esos medios que se fueron admitidos por el juzgador en la etapa previa, ¿no? Que es la etapa intermedia y que han sido debidamente desahogados en la etapa de juicio. Bien, el 338 del Código Nacional nos habla de la coadyuvancia en la acusación y dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la acusación
formulada por el Ministerio Público, la víctima o ofendida podrán, mediante un escrito, constituirse como coadyuvantes en el proceso, señalar vicios formales de la acusación y requerir su corrección, o ofrecer medios de prueba que estimen necesario para complementar la acusación del Ministerio Público, de lo cual se debe notificar al acusado y solicitar el pago de la reparación y cuantificar su monto. Perdón. Y a partir de ahí, entonces, dentro de los 10 días siguientes, a que se ofrezca, a que fenezca, perdón, el plazo de la solicitud de coadyuvanza de la víctima o ofendido del acusado o su defensor mediante escrito dirigido al juez de control, podrán señalar vicios formales del escrito de la acusación, ofrecer los medios, solicitar la acumulación, manifestar sobre los acuerdos probatorios y una serie de requisitos pues que nos van a permitir precisamente darle ese contexto adecuado a este proceso. Artículo 339 nos habla pues de esa parte de la coadyuvanza. El Ministerio Público, sí, pues se encargará de que no, de cuidar, ¿verdad? A través de las diferentes instancias en las fiscalías, pues ya se cuentan con bodegas de indicios, ¿verdad? Para resguardarlos, evitar pues que no se alteren también, que no se pierdan, que no se contaminen, ¿verdad? Bien, y bueno, a partir de todo esto, podemos manejar diferentes aspectos hasta llegar pues a la citación a la audiencia. El Ministerio Público presenta la acusación, el juez recibe la acusación, señala fecha para la audiencia intermedia, se notifica a las partes, ¿sí? Como son el acusado y el defensor, la víctima o ofendido por conducto del asesor jurídico, se realiza la audiencia intermedia en un plazo no menor a 30 días, ni tampoco deberá exceder de 40 días naturales. Plazo que a partir de presentar la acusación y previa celebración de audiencia intermedia, el juez de control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir hasta por 10 días la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer, pues, cuáles son esas razones, ¿sí? O cuáles son esos, argumentaciones que ha requerido, por el cual ha requerido ese plazo, ¿verdad? ¿Qué importancia va a tener la audiencia? La audiencia de preparación de juicio, pues, es muy importante porque se cumple de forma oral y contradictoria, fijándose definitivamente los hechos y las pruebas sobre las cuales versará el juicio que recaerá sobre él, pues una sentencia o un fallo denominado fallo condenatorio o fallo absolutorio, ¿sí? Bien. ¿Quién preside? Pues el juez de control, ¿verdad? Lo realiza de forma oral, de forma íntegra, de presencia permanente, ¿verdad? Todo el tiempo pues está ahí. Y bueno, ¿quiénes deberán de estar presentes necesariamente o de forma obligatoria? El juez de control, el Ministerio Público, el defensor y el imputado como partes en el procedimiento. De forma opcional, pues la víctima y su ofendido y el asesor jurídico. La víctima, ofendido o su asesor jurídico deberán concurrir, pero su inasistencia pues no suspende ningún acto, ¿verdad? Entonces, bien, el artículo 334 nos habla de la unión y la separación de la acusación. Cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el juez considere conveniente someter a una misma audiencia del debate, y siempre que ello no perjudique el derecho de la defensa, podrá unirlas y decretar la apertura en un solo juicio, si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho o a un mismo acusado, y porque deben ser examinadas por los mismos medios de prueba. ¿Sí? Bien. La acusación trae pues los acuerdos probatorios, el ofrecimiento de pruebas, la admisión de las pruebas, ¿verdad? En la etapa intermedia, ¿sí? O de preparación a juicio, ¿sí?
Ya para la audiencia de juicio oral, bueno, pues ya nos estamos preparando, ¿verdad? Prácticamente se llama preparación, audiencia intermedia, preparación de juicio. En la audiencia intermedia será conducida por el juez de control, ya lo comentamos, quien preside, pues, en su integridad y desarrolla oralmente, y es indispensable, pues, la presencia permanente del juez de control, ¿sí? Del defensor, del Ministerio Público, durante la audiencia. Previa celebración de la audiencia intermedia, el juez de control podrá por una sola ocasión y a solicitud de la defensa diferirla hasta por 10 días, que ya lo comentábamos, ¿verdad? Bien, la audiencia en la fase oral se verifica la asistencia de las partes, ¿sí? El juez verifica que estén, pues, los intervinientes, que ya mencionamos quiénes son, ¿sí? No puede faltar, pues, obviamente el juez, el fiscal, el defensor, ya que su presencia constituye el requisito de validez de la audiencia del imputado y no puede comparecer, pese a ser debidamente notificado. Bien, ojo, cuando se trata de los derechos del imputado, además de los previstos en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por México, hay que tener presentes si se ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque ahí en el artículo 14, ¿sí? Número 3, letra D, se consagra para el imputado la prerrogativa de hallarse presente en el proceso, ¿sí? Bien, los principios que ya mencionábamos, publicidad, inmediación, continuidad, contradicción y concentración, ¿verdad? Principios rectores constitucionales, ¿sí? Bien, en la inmediación en la etapa intermedia, la audiencia intermedia será conducida por el juez de control, ¿sí? El principio de inmediación se refiere precisamente a que deben de estar presentes las partes, ¿sí? Y una de las partes, pues, es el juez, ¿verdad? Sí, el Ministerio Público, el defensor, ¿verdad? Bien, y ese es uno de los principios. Bien, la víctima o ofendido o asesor jurídico deberán concurrir, pero si su inasistencia, pues, no suspende ningún acto ni nada, ¿verdad? Entonces ya esta decisión es de ellos, pero necesariamente bajo este principio sí deberán de estar estas partes que ya se mencionaron. ¿Cómo se da el desarrollo de la audiencia? Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de la acusación, seguida, pues, de todas las exposiciones de la víctima o del ofendido, ¿sí? Y en su caso también del acusado, por sí o por conducto de su defensor, y el acto seguido sería, pues, que una vez las partes presentes deciden cualquier incidencia, si fuera así, consideren relevante presentar, asimismo, la defensa podrá promover las excepciones que proceden conforme a lo que se establece en el artículo 344, ¿sí? Bien, y aquí también se dan los acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público, el acusado, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados algunos de los hechos o circunstancias que nos maneja, pues, el artículo 345, y en el 346 nos habla de la exclusión de los medios de prueba para la audiencia de debate. Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de investigación y sean útiles para que se puedan esclarecer los hechos, ¿sí? Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios en virtud de ser sobreabundantes, impertinentes o que sean simple y sencillamente innecesarias. Bien, y de ahí, pues, ya nos vamos a lo que es el auto de apertura a juicio, pues, que es una resolución jurisdiccional que se cumple con los objetivos de la fase intermedia, pues delimita el objeto del juicio oral, fijando los hechos, circunstancias sobre los cuales aquel debe recaer, así como los medios de prueba ofrecidos para que se acrediten los mismos. Y en el 347 nos manifiesta, pues, el auto de apertura a juicio. Y antes de finalizar la audiencia,
el juez de control declarará auto de apertura de juicio, el cual deberá indicar qué tribunal, o sea, en este caso, qué jueces son los que lo van a realizar o llevar a cabo, ¿verdad? El tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, si es unitario, si es colegiado, si es unitario, menciona el nombre del juez, si es colegiado, quién es el juez presidente, el relator y el tercer juez interviniente, la individualización de los acusados, las acusaciones se deberán ser objeto del juicio y las correlaciones formales que se hubieran realizado en ellas, así como pues, los hechos, materias de la acusación, los acuerdos probatorios en los cuales se hubieran llegado a las partes, los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia, así como la prueba anticipada en caso de, ¿verdad? Los medios de pruebas que en su caso ya fueron, o se van a desahogar en la audiencia, los medios de resguardo, identidad, datos personales que procedan, ¿sí? Las personas que van a ser citadas en la audiencia, las medidas cautelares que se hayan impuesto al acusado ya en este caso, y el juez de control hará llegar al mismo tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como el acusado, ¿verdad? Recordemos pues que en la etapa intermedia pues se hace el descubrimiento probatorio, ¿verdad? Que se hace pues todo ese proceso en el cual se van a elegir los indicios, los medios de prueba, ¿verdad? Ya convertidos en medios de prueba que se van a admitir, los testigos, el orden, sí, no, ¿por qué sí, por qué no? Hay un debate, pues ahí que se van a generar precisamente para la exclusión de estos medios, ¿verdad? Bien, pues yo agradezco en este siguiente espacio el favor de su atención y bueno, estamos ya en esta siguiente fase, ¿verdad? En la cual, pues ya tendríamos nuestra clase nosotros muy próxima para poder de alguna manera abundar con todos estos temas, con todos estos contextos, ¿verdad? Nuevamente agradezco el favor de tu atención y continuamos a nombre de la escuela de la Universidad UNISAC, de Universidad de Innovación y Servicios. Les damos nuestro mayor agradecimiento por continuar dentro de este contexto y seguimos adelante. Muchas gracias, muy buenas noches, que tengan todos ustedes muy buen descanso.